buenas tardes y bienvenidos a la cuarta edición de este evento Más de Dos. Muy buenas tardes también a todos y a todas los que habéis venido a Zaragoza a vivir la emisión de este Más de Dos en directo, este proyecto de Canal Diabetes en colaboración con Sanofi, cuyo objetivo básicamente es divulgar, darle voz, dar a conocer realmente la realidad de las personas que viven con esta patología y de los profesionales que la tratan diariamente. El objetivo de este proyecto es doble, no solamente lo que viviremos hoy aquí, sino afortunadamente esto queda registrado, esto queda grabado y posteriormente a lo largo del año que viene en Canal Diabetes iremos distribuyendo los pequeños mensajes, esas píldoras informativas que hoy 6 personas que me van a acompañar a lo largo de esta tarde nos van a contar. Bienvenidos y bienvenidos a todas y empezamos ya con la primera conversación de un viaje que es el viaje de la persona con diabetes tipo 2. Está con nosotros el doctor Fernando Gómez Peralta. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros en Más de Dos. Fernando es el jefe de la unidad de endocrinología y nutrición del Hospital General de Segovia y con él vamos a arrancar el viaje, un viaje del paciente con diabetes tipo 2 que me gustaría saber dónde empieza. ¿Cómo suele ser el inicio de ese viaje del paciente con diabetes tipo 2, Fernando? Hola Ángel, encantado de estar en este evento, en este proyecto. En realidad, como decías, que tendrá continuidad y que creo que va a ser muy útil para todos, profesionales y personas con diabetes, familiares, entorno y todo. En el caso de la persona con diabetes tipo 2, el inicio del viaje efectivamente es muy distinto del comienzo abrupto que tiene esa diabetes tipo 1. Suele ser algo más larvado y iba a decir afortunadamente, posiblemente sí. En los últimos años diría que la forma de diagnóstico más habitual, al menos en países desarrollados, en España, es un análisis rutinario de sangre, muchas veces por otro motivo o casi sin ningún síntoma. Iba a decir afortunadamente porque todo parece muy bonito así, pero estoy seguro de que deberemos hablar de algunas cosas de lo que hay por debajo y que deberíamos empezar a trabajar ya incluso antes de ese momento. Sí, porque lo que quería preguntarte es cómo evoluciona ese viaje. Es decir, tenemos el diagnóstico inicial, pero a partir de ahí, ¿cuáles son las siguientes fases? ¿O suelen ser las siguientes fases? Si me lo permites, yo iba a ir un poco más atrás. Ya sabes que a los médicos nos gusta mucho hablar de estudios recientes o lo que hemos leído o estudiado y en nuestros congresos es lo que hacemos, ¿no? Intercambiarnos ese tipo de conocimiento. Pero dejadme incluso en este evento que os cuente algo de lo que he estudiado recientemente. Yo he leído recientemente muy interesante. Una muestra grandísima de población europea en la que se tenían datos de 25 años atrás, hasta 25, varias décadas atrás, antes del diagnóstico de diabetes tipo 2. Y se veía que el riesgo de tener ya enfermedad cardiovascular, incluso algunos eventos, era el doble en las personas que terminaban siendo diagnosticadas después en esas décadas previas. El gran foco que deberíamos quizás poner ahora es, y voy luego con el después, pero que ese momento de poner el reloj en marcha se adelante todo lo que podamos. Tendremos que trabajar todos para que pongamos ese reloj en marcha lo antes posible. Eso sin dejar de lado la realidad que, como sabes, un porcentaje muy amplio de personas con diabetes tipo 2, incluso vuelvo a ese término de país desarrollado, siguen sin saber que tienen diabetes, siguen sin estar diagnosticadas y es otro porcentaje de población importante que tendríamos que buscar. Desde que se pone el reloj en marcha, lo que podemos hacer es empezar a detener las complicaciones, las consecuencias negativas de la diabetes. Y se puede. Afortunadamente, la perspectiva que tiene una persona con diabetes tipo 2 en el año, ya es 2025, no tiene nada que ver, no con la de hace 50, sino con la de hace 5 o la de hace 3. Entonces, se puede trabajar activamente en ello. 25 años es una ventana muy grande como para poder empezar a hacer cosas ya y retrasar un diagnóstico o que sea un diagnóstico menos cruel. Correcto. A mí me gusta por lo menos decir que el problema de la diabetes tipo 2 no es el diagnóstico. De hecho, cuanto más personas, como ustedes saben, pudiésemos detectar y antes detectar, porque ya saben que la diabetes tipo 2 tiene un componente genético importante y que esas alteraciones subclínicas, decimos nosotros, que no se notan, que no dan síntomas, son muy precoces. Con lo cual, cuanto antes pudiéramos poner el cartel,
estaría bien, sería muy positivo, porque se pueden hacer muchas cosas para que nos quedemos solo con el cartel. Lo que nos interesaría no es ser diabético, sino ser diabético sin que afecte, como dices, a tu vida de personas con diabetes tipo 2. Fernando, he escuchado mucho a los profesionales sanitarios hablar del fenotipado en diabetes tipo 2. Me gustaría que nos explicaras qué es el fenotipado y qué implicación tiene eso en un tratamiento en diabetes tipo 2. Ya saben que los médicos utilizamos unas palabras feísimas. Eso de fenotipado es feo, feo. Fenotipado quiere decir subclasificar. Simplemente, desgraciadamente, la diabetes tipo 2 es un cajón desastre. Es así. Científicamente les reconozco que después de... Bueno, la diabetes se conoce o se ha descrito desde hace miles de años, probablemente en los últimos 150 es donde hemos avanzado más, pero a pesar de eso, la diabetes tipo 2 es un cajón desastre en el que metemos casi todo lo que no es diabetes tipo 1 y unas diabetes muy particulares genéticas. Todo lo que no es eso lo llamamos diabetes tipo 2. Y lo que sabemos desde hace ya años es que dentro de ese cajón hay cosas muy, muy distintas. Es un trastero con cosas muy, muy distintas. Diabetes que se diagnostica muy, muy tarde, que es la que llamamos diabetes más leve asociada a la edad. Es una diabetes en la que probablemente el trabajo es buscar la calidad de vida y ser lo menos intrusivo posible. Hablamos de la huella de enfermedad. Si me enrollo tú, Ángel, me paras. Disminuir todo lo posible de la huella de la enfermedad. Cuando nosotros tratamos a una persona con diabetes, con una persona que recibe un tratamiento, hay cosas que hacemos que les mejoran y otras, como ustedes saben, que dicen, ¿yo para qué hago esto? Solo me estigmatiza o me molesta y no le veo beneficio, ¿no? Pues hay que intentar reducir, sobre todo en ese grupo, al máximo, porque sabemos que progresan muy poco y dan muy pocos problemas. Hay otra diabetes que también es leve, que está asociada puramente a la obesidad, y en esos casos hay que buscar más objetivos, más que metabólicos, de tratamiento mecánico, que es lo que más afecta a esas personas. Y luego hay dos subgrupos, te estoy dando ya los 4, dos subgrupos que son realmente las diabetes, digamos, de peor pronóstico, entre comillas. Cuidado, en ambos casos ese peor pronóstico se puede manejar. Una es una diabetes que aparece en personas muy jóvenes, más delgadas que el resto de grupos. Es una diabetes con evolución más progresiva asociada a la deficiencia de insulina. Les falta la insulina. En ese fenotipo, cuidado, que en ese subgrupo puede haber en torno a un cuarto de todas las personas que llamamos diabetes tipo 2, todavía. Digo todavía porque no descartemos que en el futuro empecemos a llamarlas por su nombre y dejemos el cajón. Pues en ese grupo es muy importante el tratamiento precoz con insulina, porque es lo que les falta. Y el otro grupo grave es casi, diríamos, entre comillas, lo contrario. Tienen bastante insulina, al principio al menos, pero tienen una gran resistencia a la misma. Es lo que llamamos el síndrome de insulinoresistencia, el grupo insulinoresistente. Este es el grupo de personas más jóvenes, asociada normalmente a una obesidad más central, y es el que tiene el mayor riesgo, con diferencia, de problemas cardiovasculares o renales. Y es un grupo en el que hay que actuar muy intensivamente y muy precozmente. Todo esto que estás contando es muy interesante porque como sociedad tenemos el concepto de diabetes tipo 2 y ahí lo metemos todo, como en un cajón desastre, ¿no? Tú estás hablando de categorizar de alguna forma Correcto. El paciente. Eso tiene una ventaja, desde mi punto de vista, que es que podéis personalizar los tratamientos de cada uno de ellos, ¿no? Correcto. Ese es el gran objetivo. Hay veces que se confunde. Nosotros a esto del fenotipado, de la subclasificación, lo llamamos medicina de precisión. A nosotros y a todos los médicos. En la medicina de precisión se aplica a la diabetes, o debería aplicarse a la diabetes, a cualquier enfermedad. Intentar ser un poco más específicos es medicina de precisión. Pero no deja de ser hacer grupos. Y nuestro trabajo luego, cuando estás en el día a día en tu consulta, lo que tienes que intentar es efectivamente ser más preciso a la hora de decir, bueno, diabetes tipo 2, pero fenotipo, subgrupo, subclúster, también decimos pero luego está la medicina individualizada, que es usted dentro de ese grupo no deja de ser un grupo muy amplio. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su modo de vida? ¿Cuál es su historia natural? ¿Qué otras enfermedades hay al lado y tenemos que tener en cuenta? Eso es individualizar, pero la herramienta mejor para dar un tratamiento para
Pepe, para Antonio, para Manuela, es tenerlo previamente hecho con mediciones de precisión, cuál es su clasificación más precisa. Fernando, ahora me gustaría preguntarte por vuestra práctica clínica, vuestro día a día. ¿Cómo valorarías la relación entre la atención primaria? Ahora en unos minutos hablaremos con un profesional de la atención primaria que está con nosotros aquí, el doctor Fran, y la especialización. ¿Cómo es a fecha de hoy esa relación, en el caso concreto, en el escenario del que estamos hablando de diabetes tipo 2? Como viene después, voy a tener mucho cuidado, a ver si no lo digo bien. Yo creo que es muy variable. En realidad, depende mucho de zonas, áreas, incluso personas, ¿no? Hay personas en los dos lados, digamos, de esa ecuación que son más o menos permeables, les gusta más o menos trabajar con esto. Yo te digo mi opinión, la que he tenido siempre, porque este tema que ha funcionado muy bien, el sistema sanitario por esferas, atención primaria, tenía mucho sentido y fue muy llamativo cuando se empezó, ya sabes, en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir un sistema de salud y además que fuera a ser posible universal. Mi sensación es que han pasado ya muchas décadas de eso y evolucionamos a algo que puede y debería ser mucho más de lo que llamamos manejo compartido. Es decir, que las personas con diabetes no están en un escalón, sino que reciben la asistencia conjunta de todos. En el caso de la diabetes es un ejemplo muy bueno. La diabetes siempre, su médico, como llamamos en España, el médico de familia, atención primaria, es su médico, para mí es así, y nosotros, el resto de especialistas, que somos varios, no solo los endocrinos, somos recursos para esa persona. Sobre todo en el caso de la diabetes tipo 2 es ejemplar porque todo el grueso de la diabetes tipo 2 debe y está en ese escalón que llamamos atención primaria, en los médicos de familia, y los demás debemos puntualmente, a lo largo de la historia de esa persona con diabetes tipo 2, colaborar en el manejo compartido con el médico de familia. ¿Hay aspectos a mejorar? Sin duda. Para poder hacer eso que estoy describiendo así como tan bonito, la clave es, uno, cultural, ¿no? Que realmente todos los profesionales aprendamos de alguna manera desde la Facultad de Medicina o en nuestros sistemas de salud eso. Y no siempre se promueve esto. Los sistemas siguen estando muy anclados en algo muy, como decimos, por estamentos, ¿no? O por fases, digamos. El futuro seguramente es mucho más. Nos seguimos formando por especialidades y yo, por ejemplo, pues me dedico casi exclusivamente, yo en un hospital pequeño hago de todo, pero realmente el futuro será unidades funcionales, ¿no? Habrá gente que haya grupos funcionales que traten diabetes y que pueda haber especialistas, incluso no médicos. En los hospitales tiene que haber ingenieros, en los hospitales tiene que haber ingenieros informáticos, matemáticos, y ese es el futuro. Y eso me permite entrar en lo otro. Tiene que haber una cultura de colaboración, sin mirar dónde está mi especialidad o mi departamento o mi servicio, y tiene que haber herramientas de comunicación. Necesitamos comunicarnos adecuadamente, eficientemente, como haces tú. Muy bien, Ángel. Pues necesitamos que haya comunicación. Y ahí yo lo que creo es que falta mucho herramientas digitales básicas, que son las que utilizamos todos en nuestra vida diaria y que cada vez pedimos más. Yo repito muchas veces, yo como ciudadano, ¿no? No nos gusta hacer cola en el banco, nos gustaría hacer todo desde casa, en la tablet. Lo buscamos también para la medicina, ¿no? Y entre los profesionales debería haber más puentes de comunicación. Nos has contado muchas cosas interesantes, Fernando, pero en la última te quería volver a incidir en un momento clave que has hablado del diagnóstico, de adelantarnos al diagnóstico en diabetes tipo 2. Me gustaría que quedara muy claro qué beneficios supone el que la medicina, el que la salud pública pueda adelantar diagnósticos de diabetes tipo 2. Correcto. Porque esa ventana de la que has hablado, que yo no la conocía, esos 25 años que tenemos un poco de margen, me parece muy importante. Entonces, como mensaje final, me gustaría que nos explicaras por qué es importante que todos, como sociedad también, no solamente la salud pública, tomemos conciencia en ese adelanto o en esa prevención.
Pues 2 consejos breves, que si no me enrollo. 1, eliminemos los términos tengo un poco de azúcar. Nosotros estamos intentando proponer, por ejemplo, eliminar el tengo un poco de azúcar en nuestra terminología, que valdría a prediabetes, ¿no? Con esos datos que tenemos ahora, llamar prediabetes a algo que multiplica por 2,5 veces el riesgo de tener problemas, no, es diabetes. Pongámonos ya a trabajar, usted y nosotros, ¿no? Y la segunda es, desde luego, hubo una época, sabes, que estaba muy de moda y se puso mucho el foco en el tema del cribado, ¿no? Y da la sensación, mi sensación es que no se habla mucho, ahora no sé si Franco coincidirá en que se ha abandonado un poco el foco, el acento en ese aspecto y sigue siendo importante. No solo cribar mucha población, y ayer en una reunión yo les decía, no hay, el cribado en el centro de salud no vale, hay que hacer cribado en los colegios, en las universidades, en el centro de trabajo, hay que ir a buscar proactivamente a las personas con diabetes y que cuando se detecten se empiece a trabajar con ellas desde el principio, no dentro de unos años veremos. Pues con esos consejos nos quedamos. Te agradezco una vez más tu capacidad de divulgación, Gracias. la concisión, concreción, que hayas venido desde donde has venido y que estés una vez más en un proyecto como este, como es Más de Dos. Un fuerte abrazo y un aplauso para Fernando Gómez Peralta. Continuamos con este viaje. En unos segundos recibimos a Noelia Sanz. Voy a continuar con la metáfora y el símil del viaje. Si emprendemos un viaje, y hemos emprendido esta tarde un viaje con diabetes tipo 2, hay que llevar un buen equipaje, ¿no? Y por eso hemos invitado a Noelia Sanz. Voy a leer el cargo, Noelia, para no equivocarme. Ella es residente de Enfermería Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Villanueva de la Cañada y además es la coordinadora nacional de enfermería de la red GEDAPS, que es la red más importante de atención sanitaria próxima. Noelia, ¿cómo se educa a un paciente con diabetes tipo 2? Hablo del equipaje, de acompañarnos. Pues eso, que hacemos más que comer y más que hacer ejercicio, ¿no? Entonces, se trata de que todas las decisiones que se toman desde que nos levantamos hasta que nos acostamos que sean lo más saludables posible siempre, ¿no? Y por otra parte, algo que es muy importante es que los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la diabetes es que pongamos en valor el tratamiento no farmacológico, que son esos estilos de vida, que o sea, no es solamente modificar tu vida, sino es tratamiento. El tratamiento de la diabetes está compuesto por la parte del tratamiento no farmacológico, la parte farmacológica, y todo ello debe de ir envuelto con la educación terapéutica para ayudar a capacitar en esa toma de decisiones, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de alimentación, un adecuado patrón nutricional puede reducir entre 1 punto y 2 la hemoglobina glicosilada. Entonces, estamos hablando de nada despreciable, además de mejorar la calidad de vida, el bienestar emocional. Por lo tanto, es tratamiento muy importante y yo creo que eso es lo que hay que transmitir al paciente y nosotros mismos ponerlos en valor. Es eso que hemos oído muchas veces en diabetes tipo 1, de que la educación es el tratamiento. Aquí es aplicable, por lo que dices, al 100%. Es que va inherente, o sea, tiene que ir una cosa de la mano a la otra, o sea, no puede ir disociado una cosa de la otra. Hoy estamos hablando aquí en Zaragoza de la diabetes tipo 2. Fernando nos ha hablado de una serie de pacientes, pero es verdad que hay un perfil común, ¿no?, de la persona con diabetes tipo 2 como un poquito abandonada a esa educación, a esos hábitos. ¿Dónde encontráis los profesionales de la formación las principales reticencias por parte del paciente? Bueno, es verdad que hablar de decir que encontramos reticencias en llevar una alimentación adecuada, un afrontamiento, una aceptación más de la patología, bueno, pues es una visión quizás un poco sesgada, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos que pensar un poco son, al final, una visión más general, ponerte en las gafas de esa persona, cómo ve, cómo es su vida y hablamos de esos determinantes en salud, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta los condicionantes sociales que tiene esa persona, cómo me he educado, cómo vivo, qué hábitos tengo habitualmente en mi casa, cuáles son mis recursos. Otra parte importante es la accesibilidad al sistema sanitario, ¿no? Lo tengo lejos, cerca, puedo coger citas rápidamente. O sea, al final todo eso influye considerablemente en la salud de cada una de las personas.
Entonces, en función de esos determinantes vamos a encontrar unas resistencias u otras al cambio, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar, donde tenemos que individualizar y donde tenemos que poner el foco y donde llegar a las personas con diabetes. Si me lo permites, Noelia, yo creo que las educadoras sois el profesional sanitario que más cerca estáis del paciente, el que pasáis más horas con él. ¿Cómo lo apoyáis? ¿Cómo lo animáis a llevar a cabo esos cambios tan importantes como son alimentación, el ejercicio físico, todo ese tipo de cosas? ¿Cuál es la clave? Bueno, pues es verdad que la educación debe de ser algo constante y el cambio debe de partir del propio paciente. Es decir, tú tienes que explicar las alternativas terapéuticas que hay, tú tienes que recomendar siempre qué es lo más sano, pactar unos objetivos, ¿no? Hacia dónde podemos ir, respetar siempre sus gustos, respetar siempre sus preferencias y a partir de aquí pues trabajar los dos en ese mismo camino, en ese mismo viaje, ¿no? En el viaje de la diabetes. Y con respecto a las complicaciones, que es algo que está siempre encima de la mesa, ¿cómo les ayudáis o les formáis para que entren en razón y prevengan lo que acaba finalmente siendo pues una mala gestión de una diabetes tipo 2? Bueno, yo creo que hay que establecer muy bien la educación diabetológica, ¿no? y hablar muy bien de las bases y acompañar en cada etapa y en cada momento, ir contando la información, ¿no? y saber bueno, que la diabetes, pues que no hay diabetes buenas ni malas, sino diabetes que están fuera o dentro de los objetivos de control glucémico, ¿no? Y que si nos vamos fuera de esos objetivos, pues pueden aparecer o acontecer una serie de complicaciones asociadas, las complicaciones crónicas, complicaciones agudas. Respecto a las complicaciones crónicas, lo que debemos hacer es capacitar para que sepan reconocer de manera precoz y sobre todo para que sepan los cribados que hay, ¿no? Como se comentaba antes, y con qué frecuencia hay que realizar esos cribados. Y las complicaciones agudas, por supuesto, que tienen que estar entrenados, por ejemplo, como en la hipoglucemia, para saber resolverlo de manera correcta. La siguiente pregunta hace 10 años posiblemente no te la podría haber hecho. En las condiciones en las que estamos hoy, y es la tecnología, ¿no? ¿Cómo ha llegado la tecnología a la diabetes tipo 2? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Hasta qué punto os ayuda en vuestro trabajo diario, en esa relación con el paciente? Bueno, la tecnología es una ventana maravillosa, ¿no? Porque la tecnología nos da una información, una película constante de lo que está ocurriendo, del comportamiento glucémico de la persona, ¿no? Sabes en qué momento come, eres capaz de ver, gracias a las gráficas, la insulina, en qué momento se la administra, si se pone la dosis correcta, ves esa variabilidad glucémica que hasta ahora no veíamos y también sabemos, ¿no? Que son esas fluctuaciones de glucosa que se experimentan a lo largo del día, que están también muy relacionadas con complicaciones asociadas de la diabetes. Entonces, para nosotros nos permite individualizar y precisar muy bien los tratamientos e incluso las recomendaciones, incluso para la hipoglucemia, ¿no? Esas hipoglucemias nocturnas que antes no se veían, que había que levantarse por la noche a pincharse en el dedo, pues ahora todo esto ya está más que solucionado. O sea, para nosotros es una herramienta maravillosa de conocimiento de la diabetes de cada una de las personas que vienen a nuestra consulta. ¿Y qué rol estáis jugando? ¿Sois proactivas? ¿Lo estáis proponiendo? ¿Estáis movilizando? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, hay unos criterios de financiación y dentro de esos criterios al inicio lo que hicimos fuimos grupos de trabajo, ¿no? Fue una colaboración al final entre todos los equipos. Bueno, supongo que cada centro de salud, pues según su logística y sus propias peculiaridades, ¿no? Pues se organiza como puede. Nosotros hicimos grupos que íbamos captando tanto médico como enfermera y luego se iba volcando esa formación a los pacientes y dando, ¿no? los sensores a aquellos que cumplían esos criterios. Y nada, y luego ya ahora ya va siendo menos pacientes los que van viniendo, los que se van introduciendo en el circuito y ya es a título individual en la consulta generalmente de la enfermera los que vienen a esa formación, a recoger nuevamente sensores y al seguimiento, ¿no? de esos reajustes. Tengo cierta curiosidad ahora ya tenemos un tiempo para poder valorarlo, ¿no? En los últimos 2 años, voy a poner un marco de horizonte temporal desde que ha llegado los sensores, la tecnología, la monitorización, etcétera, a la diabetes tipo 2. La curiosidad que tengo es las reticencias que tienen las personas con diabetes tipo 2 con respecto a la tecnología, si las hay. No sé si los veis como muy animados a usarla o por el contrario hay un poquito de decir, bueno, yo es que esto con el glucómetro ya me valía.
Yo creo que la reticencia o el miedo quizás era más nuestro al inicio que de las personas que realmente luego se les ha puesto la monitorización. Yo dentro de mi cupo de pacientes creo que solo tengo una persona que no quiere uso del dispositivo, pues fenomenal, ¿no? La verdad que se ha acogido muy bien. Hay que fijar muy bien los objetivos, ¿no?, que te planteas con cada uno y explicar, obviamente. Yo tengo una paciente con 87 años que lleva un sensor y lo lleva fenomenal y está encantada, y a ella le da muchísima seguridad, ¿no?, el hecho de tenerlo, sobre todo por la noche, por hipoglucemias nocturnas, porque vive sola. No, le voy a cambiar un poco el tercio. Hoy estamos en el viaje del paciente con diabetes tipo 2, que en muchos casos suele ser, afortunadamente, también un viaje largo. Normalmente, cuando centramos la conversación en diabetes tipo 2, pasa creo que también en diabetes tipo 1, nos metemos mucho en el diagnóstico, en el momento del debut, lo hemos hablado ahora con Fernando, pero esto es un viaje muy largo. ¿Cómo es vuestro acompañamiento para que esa persona no se abandone, siga teniendo esa adherencia a los tratamientos? Porque son muchos años con los que puede convivir una persona con diabetes tipo 2. Mira, lo bueno de la atención primaria, ¿no? O sea, para mí es una de las, perdona, el resto de las especialidades más bonitas que hay en el mundo, es esa longitudinalidad, ¿no?, que tenemos con el paciente, que le vemos pues desde el inicio, ¿no?, de la edad adulta, en el caso de las enfermeras incluso desde el nacimiento hasta que son ancianos, hasta el fin de sus días, ¿no? Entonces tenemos que acompañar siempre en ese viaje. Es muy importante el momento del diagnóstico, ¿no?, pero es muy importante la educación diabetológica. Nos dice la ADA que 4 momentos clave que debemos de estar ahí, ¿no?, y de acompañar. Siempre uno es el momento del diagnóstico, otro es anualmente. Anualmente siempre hay que revisar la educación diabetológica, ver que se están cumpliendo los objetivos, ver que todo está bien. Cuando no se alcanzan esos objetivos de control, oye, ¿qué está pasando, ¿no?, en qué te puedo ayudar, cómo podemos reajustar esto? Y en transiciones importantes, ¿no?, de la vida, acontecimientos vitales en los que puede haber una pérdida también de adherencia, y ahí debemos de estar desde la atención primaria. Y una última cuestión. Hoy en esta sala tenemos muchas personas, algunas con diabetes tipo 2 y sobre todo muchos acompañantes, familias, personas que acompañan a las personas con diabetes tipo 2. Me gustaría que nos dieras tu visión de la importancia que tiene ese apoyo familiar, el apoyo del entorno, de los amigos, de la familia directa e indirecta. Es que es fundamental contar con la familia, ¿no? Antes hablaba de la modificación de estilos de vida, pero la modificación de estilos de vida se hace en casa, se hace en la familia, se hace en el hogar, ¿no? O sea, normalmente uno cuando cocina no cocina para cada, o normalmente, a veces sí, pero no es lo habitual cocinar 18 platos diferentes, ¿no?, para cada uno de los miembros de la familia. Entonces, educar en los alimentos que quiere la compra, educar en generar esa estructura saludable dentro del hábito, ¿no?, de la familia, y sobre todo en la hipoglucemia, que también es algo muy importante, ¿no?, el saber que los convivientes que estén conmigo sepan responder a determinadas situaciones de emergencia en un momento dado. Entonces, contar con la familia, contar con el entorno, contar con asociaciones, o sea, contar con la comunidad, que es parte también de nuestra especialidad, de la comunitaria, juega un papel importantísimo, ¿no?, en el manejo de la diabetes. Noelia, ha sido un verdadero placer escucharte. Quiero agradecerte públicamente también tu participación en Más de Dos. Sois unos profesionales sanitarios muy queridos por parte del paciente, me consta, eso es lo que nos cuentan. Bueno, muchas gracias. Así que muchísimas gracias por estar. Un fuerte aplauso para ella, gracias por favor. Por invitarme. Gracias, Noelia. Pues vamos a continuar con nuestro viaje y enseguida les presento al doctor Francisco Adán Gil. Ya está con nosotros el doctor Francisco Adán Gil. Muy buenas, bienvenido a Más de Dos. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí en este proyecto tan atractivo e interesante. Pues es un placer contar contigo. Fran es médico de familia en EPILA Zaragoza, ¿no? Y es el coordinador de la red GEDAFS en esta región, en Aragón, así que estamos con un profesional de la tierra, una tierra que nos ha acogido de maravilla, un clima impresionante. Esto parece el Levante. Bueno, no todos los viajes son agradables. Hasta ahora hemos hablado de la parte bonita del viaje, el inicio, bueno, de ese equipaje, pero es verdad que a veces los viajes pues, nos pasan cosas, ¿no? Me gustaría preguntarte por qué la diabetes tipo 2 puede afectar a varios órganos y sobre todo cuáles son las principales complicaciones o comorbilidades que tiene este viaje de un paciente con diabetes tipo 2.
Sí, realmente la diabetes tipo 2, si se caracterizara por algo, sería precisamente por las complicaciones que produce. Es una enfermedad que lo realmente importante son esas complicaciones. De hecho, en el momento del diagnóstico, hasta el 50% de los pacientes tienen ya complicaciones. Otra cosa es que seamos capaces de diagnosticarlas en ese momento, porque eso es un verdadero reto para todos los profesionales. Pero muchas veces se nos pasan por alto estas complicaciones en un estadio que nosotros llamamos silente o subclínico, antes que aparezcan los síntomas, pero ya están presentes. Por tanto, es realmente un reto para todos los profesionales el diagnóstico precoz de las complicaciones en la persona con diabetes. Y si tuviéramos que analizar cuáles son las más importantes, porque yo creo que desde todo es conocido que la diabetes pues, puede afectar a la vista, puede afectar a los pies, pero también el corazón y el riñón, que a su vez están estrechamente relacionados en lo que nosotros conocemos como el eje cardiorrenal, incluso el eje cardiorrenal metabólico, cuando añadimos también la alteración del metabolismo de la glucosa, del metabolismo hidrocarbonato, es lo más importante. Eso es lo realmente relevante. Piensa que la principal causa de mortalidad en las personas con diabetes es precisamente la mortalidad cardiovascular. Por eso tenemos que hacer de esto realmente una meta y un objetivo en sí mismo. ¿Nos puedes explicar por qué una diabetes mal gestionada, mal controlada, puede tener un impacto tan directo en la salud cardiovascular de una persona? Claro, tú tienes que pensar que la diabetes, por un lado, tiene unas peculiaridades que ya hacen que estas personas tengan más tendencia a tener, por ejemplo, arteriosclerosis, tengan más tendencia a tener un corazón que sea insuficiente y se produzca, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con una tipología típica de la diabetes, una cardiopatía diabética, metabólica, y tienen también alteraciones que te comentaba a nivel renal, pero que es que hoy día sabemos que el riñón es también aliado con el corazón en el aspecto cardiovascular, sobre todo cuando produce eventos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que pierde proteínas por la orina, realmente eso es un marcador de riesgo no solo renal, sino también cardiovascular. Por tanto, ahí hay una estrecha relación que hace que la enfermedad cardiovascular en las personas con diabetes sea, por un lado, más prevalente, pero es que también es más agresiva. Pero esto, afortunadamente, lo podemos frenar, porque hoy día tenemos herramientas que no teníamos hace unos años, que además de controlar muy bien los parámetros metabólicos de la glucosa, también son capaces de prevenir el desarrollo de esta enfermedad cardiovascular, incluso ocasionalmente revertir algunas lesiones y también de mantener un riñón funcionante hasta los últimos estadios. O sea que hay, por decirlo de alguna forma, cierta esperanza. Lo ideal es no llegar a esa situación, sí, pero si se llega a esa situación hay arsenal para poder combatirla. Así es, Ángel. De hecho, el doctor Gómez Peralta lo ha comentado, ¿no? Cómo ha cambiado la diabetes en los últimos años. Hoy día el planteamiento que tenemos de la diabetes es un tratamiento que es sobre todo integral. Hablamos de la diabetes desde un punto de vista integral. No nos interesa solamente el metabolismo hidrocarbonato, que es muy importante, sino también todos estos otros aspectos. Y cuando elegimos una opción de tratamiento, ya sea pues un medicamento inyectable, oral, etcétera, buscamos un beneficio pronóstico en el paciente. Es decir, que ese paciente con ese tratamiento pueda alargar su calidad de vida y el tiempo hasta que tenga un evento. Por eso hoy día sabemos que las personas con diabetes tipo 2 pueden tener la misma expectativa de vida que las personas sin diabetes tipo 2, siempre que estén bien atendidas, bien tratadas y lleven estos fármacos de beneficio pronóstico que mejora la supervivencia y la aparición de complicaciones. Y esto es un mensaje, yo creo, muy esperanzador. Pensad también, Ángel, que hace poco pudimos ver en las noticias, en los noticiarios, cómo la enfermedad cardiovascular ya no es la principal causa de muerte en España. Es la primera vez desde que hay estadísticas que la enfermedad cardiovascular no es la principal causa de muerte. Ojo, en mujeres sigue siéndolo, pero en conjunto no y en varones tampoco. Ha sido desbancada por los tumores. Y esto es en base, sobre todo, pues, a la buena labor que se hace desde atención primaria, desde atención hospitalaria, la labor de enfermería, de los educadores, etcétera, y de estos fármacos que han sido capaces de mejorar el pronóstico y de hasta a ese nivel de modificar las causas de muerte, ¿no?
Decía Salim Yusuf, que es uno de los investigadores más importantes de los últimos años, dice: la enfermedad cardiovascular después de los 80 años es un designio de Dios, antes un error médico. Entonces, no pasa nada porque un paciente, una persona, fallezca de enfermedad cardiovascular, porque es una muerte que, bueno, puestos a elegir no es la peor, pero que sea a los 100 años. Correcto. Hasta ahí podemos llegar. En este evento pretendemos acercarnos un poco al perfil de la persona con diabetes tipo 2, porque yo entiendo que es la mejor manera de después llevar este mensaje y divulgarlo para que la sociedad en general también lo entienda, donde tenemos muchos casos de diabetes tipo 2 no diagnosticada. En esa relación de la práctica clínica que tú tienes con las personas con diabetes tipo 2, ¿dónde encuentras las principales reticencias cuando les proponéis este tipo de cambios o cuando hay un diagnóstico y evidentemente uno no se lo espera, etcétera? ¿Cómo es un poco esta situación? Sí, yo creo que lo más importante es la concienciación de realmente lo que supone la diabetes, ¿no? Y actividades como esta de hoy, de más de dos, pues contribuyen a que el paciente realmente sepa y conozca su enfermedad. Es lo que nosotros llamamos el empoderamiento del paciente, ¿no? Que el paciente esté empoderado en su enfermedad, es decir, que sea conocedor en profundidad de su enfermedad, de su alteración, de su situación, de su nueva condición, si quieres llamarlo así, ¿no? Y estas personas, cuando conocen bien su enfermedad, que es el primer paso, esa concienciación, ya están más proclives después a asumir cambios definitivos en su estilo de vida, porque al final lo que buscamos es que en algunas ocasiones tiene que haber un cambio profundo en el estilo de vida. Tiene que empezar a hacer ejercicio, tiene que empezar a comer mejor, tiene quizás que empezar a tomar medicación. Más adelante tendrá que a lo mejor ponerse un tratamiento inyectable o pasar a la insulinización, etcétera, que será un momento crítico también, una barrera importante, ¿no? El paso a la insulinización, a las terapias inyectables. Pero un paciente que es conocedor, que está empoderado en su enfermedad, es desde luego más proclive a hacer esto con más naturalidad, conocimiento y con éxito, con garantías de éxito. La información es poder en ese sentido, ¿no? Es decir, cuanto más información se tenga, mucha más tranquilidad. Totalmente, Ángel. Fran, y desde el punto de vista profesional, antes preguntábamos al doctor Fernando Gómez Peralta por la relación, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que el médico de atención primaria en este campo concreto de la diabetes tipo 2 tiene hoy en día y cómo veis los próximos años? Porque este escenario de la diabetes tipo 2 es permanentemente cambiante, por lo menos en los últimos años, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar, no solamente a nivel de tratamiento farmacológico, la tecnología, esto está cambiando muchísimo. ¿Qué retos tenéis? ¿Cuál es vuestra situación? Pues mira, yo coincido con Fernando en lo que ha comentado, ¿no? El tema del diagnóstico. Tiene que ser un diagnóstico temprano y un diagnóstico que a veces exige una proactividad en la búsqueda activa de esta enfermedad, que además es sencilla de diagnosticar. A veces con un simple análisis que incluya 2 pruebas o con una prueba según la alteración que tenga, ya podemos llegar a un diagnóstico de diabetes y previamente de prediabetes, ¿no? Y luego hay una asignatura pendiente que anunciaba yo al principio, ¿no? Con ese 50% de complicaciones en el momento del diagnóstico, y es la detección precoz de la lesión orgánica, muchas veces subclínica o asintomática. Detectarla en los primeros estadios para poderle poner freno. Pero ¿detectarla para qué? Detectarla para tratarla. Y también en el aspecto del tratamiento existen nuevos retos para que los fármacos, como comentaba antes, que han mejorado el pronóstico de la enfermedad, estén al alcance y sean accesibles y universales para todos los pacientes. Hoy día sabemos que hay fármacos que no hacen mucho más allá que controlar la glucemia y, sin embargo, otros mejoran el deterioro del riñón, como comentaba, del corazón, son buenos para la obesidad, que muchas veces, como sabéis, está asociada en los pacientes tipo 2. Entonces, tú imagínate si puesto a elegir, pudieras elegir un fármaco que te baja de peso, te ayuda a bajar peso, que además salva el riñón, el deterioro de tu riñón que normalmente se produce y lo iguala con la persona que no tenga diabetes, que disminuye la arteriosclerosis, que te ayuda a controlar la presión arterial, que por supuesto disminuye el riesgo de que tú tengas una descompensación cardíaca, una hospitalización por insuficiencia cardíaca, la principal causa de hospitalización en nuestro país. Entonces, estos fármacos y este reto terapéutico de actualización, de universalización de estas herramientas, yo creo que es también muy importante, ¿no? Y en el caso concreto de la atención de las personas con diabetes que tienen otras complicaciones, otras enfermedades asociadas, ¿cómo podéis colaborar los médicos de atención primaria con otras especialidades?
Sí, pues comparto también con Fernando este mensaje de las unidades de diabetes en las que una serie de profesionales trabajamos juntos alrededor del paciente, pero siempre con ese mensaje de poner al paciente en el centro y teniendo eso muy presente, pues girando alrededor de ese paciente podemos conseguir todos sumar. También necesitamos la colaboración de otros pacientes expertos a veces, que también puedan colaborar con él, de la familia, por supuesto, fundamental en la atención al paciente con diabetes y por supuesto, de este paciente que esté conocedor de su enfermedad, comprometido con su enfermedad. Aquí no se trata de que el médico te lo haga todo o la enfermera, se trata de que tú coges un rol activo en la enfermedad y seas responsable de la misma y compartas esas estrategias, tomes una decisión también activa, elijas a veces qué hacer y qué no hacer en determinadas situaciones y esto es lo que buscamos, ¿no? Esa colaboración mutua. Qué buena noticia. Qué buena noticia. La unión hace el poder, ¿eh? Es una frase también duda. hecha, pero muy importante. Doctor Francisco Adangil, ha sido un placer tenerle en Más de Dos. Le agradezco, le agradezco que hayas estado con nosotros. Fuerte aplauso también para él. Gracias. Gracias, Francisco. Pues esta es la primera parte del Más de Dos, donde hemos estado hablando con los profesionales sanitarios que atienden a las personas con diabetes tipo 2. Pero ahora viene un momento mejor, quizás, el del testimonio de las personas con diabetes tipo 2. Así que en un segundo recibo al primero de ellos. Está con nosotros Jesús Ignacio Lozoya. Jesús, muy buenas tardes y bienvenido a Zaragoza. Jesús es abogado y es persona con diabetes tipo 2. ¿no? Efectivamente. Desde el inicio estamos hablando de un viaje en general con diabetes tipo 2, pero a ese billete le vamos a poner ahora los nombres y apellidos de Jesús, al que quiero preguntarle por su historia, ¿no? Una historia, en este caso, diabetes tipo 2, que arranca con un diagnóstico. ¿Cómo fue ese momento y por qué le diagnostican diabetes tipo 2, Jesús? Pues una cosa tonta. Yo tenía la sana costumbre, como el 90% de la gente de este país, me duele la cabeza, me han mandado esto, cámbiate de médico. Pues nada, pues ni voy al médico ni nada. Pues empecé con la vista, que no veía bien, y me acerqué al oftalmólogo. Y me dice, no, esto no es un problema de tu visión, es otro problema más serio. Dice, acércate al médico de atención primaria para ver lo que tienes. Y efectivamente, el diagnóstico pues, de la retinopatía diabética proliferativa pues, fue la diabetes tipo 2. Me diagnosticaron una diabetes tipo 2. ¿Cómo recibió usted o cómo recibiste tú? Me vas a permitir que te tutee, Sí, porque a mí pues, de hablar de usted cada vez me cuesta al más. principio, Ángel, pues dices, me ha fastidiado la vista la diabetes. Lo pensé así y digo, pues no tendrá más complicaciones. Digo, será una cosa leve. También me comentó la doctora de atención primaria, dice, pues puedes tener algún problema, dice, y seguramente lo tengas, te voy a mandar así residualmente, como el que no quiere la cosa, a los nefrólogos, a ver qué tal. Y bueno, pues el momento de recibirlo, pues fue un poco a decir, no sé esto de qué va a ser, pero me parece un poco... Le quité un poco de importancia al médico de atención primaria. Digo, me parece que esto, para ser una diabetes, es demasiado... Se está poniendo o pinta mal. Me parece una exageración. ¿Sabías algo de diabetes? Pues, hombre, en mi familia eran diabéticos, mi abuela, mi madre, mis tías, pero no había pasado de más que tomar la simple pastillita de metformina y poco más. Y nada más. Entonces, pues, bueno, pues me parece que a la vista del diagnóstico de la familia, pues no creo que sea nada grave. Pero al contrario, la cosa ha sido... Hablas de la visita al nefrólogo, entiendo que ahí es donde se complica un poco todo tu... Se empieza a complicar todo, o sea, porque ya se complica con el nefrólogo, empieza a hablarme de diálisis, de prediálisis, que tienes el niño hecho una mierda, que te dice que, oye, que tengas cuidado, que te vea el cardiólogo, porque esto, bueno, aquí ¿qué pasa? Y un poco es un diagnóstico que al principio te lo tomas un poco a broma, pero luego ya te vas autoconvenciendo y sabiendo que
que es la enfermedad, es una enfermedad seria y que tiene muchas complicaciones. Jesús, ¿tu estilo de vida, tus hábitos, crees que influyeron en eso? ¿Te han explicado? O... Sí, sí, totalmente. O sea, una alimentación desordenada, bebías alcohol, en fin, todo lo que es insalubre, todo lo que no se debe hacer, se practicaba con la más absoluta habitualidad y con gozo, claro. Claro. No comes, cámbiate de médico, no bebas, cámbiate de médico. Lo que un poco te he dicho antes, Ángel. Me gustaría centrarme en el episodio de la diálisis, porque además creo que estás trasplantado de riñón. Sí, estoy trasplantado, gracias a Dios, de riñón. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso, tanto física como emocionalmente? Pues emocionalmente me fue duro. La verdad es que fue duro porque te planteas un diálisis, trasplante. ¿Esto en qué iba a acabar? ¿Cómo iba a terminar? Y por mucho que te diga el médico que esto tiene éxito, que tal, siempre tienes el robe por dentro, que puedes tener complicaciones, que puedes salir mal, que no puedes encontrar un riñón compatible, y eso te va minando y te va cambiando el carácter. ¿Y hoy cómo estás? Hoy bien, hoy estoy contento, estoy haciendo vida sana, dando gracias a Dios, porque no ha sido nada grave, tuve un ictus en noviembre y la verdad es que bien, estoy contento con el trasplante de riñón, bien, con la diabetes controlada y bien, la verdad es que bien. Vamos a hacer un poco de ciencia ficción. Si nos trasladamos al momento antes del diagnóstico, ¿qué te hubiera gustado saber para no llegar a esta situación? ¿O qué te hubiera gustado que te hubieran informado o que hubieras sabido hacer para evitar una situación como la que has vivido, que es Pues, evidentemente fundamentalmente, haber tenido concienciación y haber sabido las consecuencias de la diabetes, que es una enfermedad que es muy seria, que tiene muchas complicaciones, o sea, que tiene desde la vista hasta el riñón, como han dicho los doctores, la enfermedad cardiovascular, el pie diabético. Es que tienes un abanico de males que yo creo que es necesario concienciar a la gente que acoja hábitos de vida saludables para evitar la diabetes tipo 2 y, si no para evitarla, para evitar sus efectos perniciosos, porque es una enfermedad que es silenciosa, es silente, está callada hasta que da la cara, y cuando una vez que da la cara es como el caballo de Atila, no deja títere con cabeza. Hablas de concienciación, te voy a pedir que hagas también un ejercicio de eso. Imagínate que ahora nos está escuchando alguien que acaba de ser recién diagnosticado o que le acaban de diagnosticar una prediabetes. Con tu experiencia que nos acabas de contar ahora, ¿tú qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo le darías? Pues que cambie sus hábitos de vida, que sean saludables, que haga caso omiso a lo que, que haga caso a lo que le dice su médico de atención primaria y a su enfermera, porque verdaderamente el personal de enfermería es en el 90% de los que nos sufre y nos padece, y yo les diría que cambien su estilo de vida y que cualquier duda y entre cualquier más mínimo sospecha que le consulten, que no se lo tomen a la ligera, que es una cosa que es seria, de verdad. Hay que darle importancia, sin duda, Jesús. Tú has pasado un proceso duro, la diálisis, un trasplante de riñón. ¿Qué es lo que te ha dado a ti fuerzas para continuar y para decir, oye, pues yo me voy a cuidar y voy a seguir adelante? Pues calma y un poco el apoyo de la familia. La familia. La familia. Han estado ahí. Cuando estabas así un poco bajo, te empujaban, te daban ánimos, te daban fuerzas, te daban a luchar. Muchas veces te dan a decir, mira, mando toda la mierda, pero no. Y tú tienes que saber que es por algo mejor. Y que también porque la gente no está perdiendo el tiempo contigo, por demostrarles que tú puedes hacer las cosas bien. Al final uno se cuida más por los que viven con él que por uno mismo, ¿no? Y también por uno mismo, o sea, pero que también te ayuda el que estén los demás preocupados y que los tengas en jaque, porque los tienes verdaderamente cuando entra en jaque con la diálisis, con la diabetes, con el trasplante, pues ha sido un proceso duro. Hoy sigues siendo abogado, estás trabajando, estás en activo. ¿Cómo es un día en la vida de Jesús? Pues ahora es un poco más calmada debido a lo del ictus, pero bueno,
Realmente te levantas normalmente. Pero perdóname, he visto en el móvil que eres del Atleti. Calmado, calmado. Pero eso es... Eso es la eso es mala sufrir. vida, mala vida. Hazte del Madrid, pero del Atleti, ¿no? Eso es sufridor. Pues ya. Como dicen, Pero puede explicar muchas cosas. Del Atleti se nace y del Madrid no se hace. Correcto, Porque dicen que correcto. es por el que no sufres, pero bueno. Entonces, Permíteme la broma, permíteme la No, broma. claro, sí, no pasa nada. Pero sí me gustaría conocer un poco, efectivamente, tu día a día es mucho más calmado. Mucho más calmado, respetas la alimentación, procuras hacer ejercicio y procuras que todos los hábitos de vida tóxicos pues no vuelvan. Para terminar, si pudieras resumir toda esta experiencia en un mensaje, aunque sea un poco reiterativo, Jesús, ¿cuál sería tu mensaje final con respecto a lo que tú has vivido, tu experiencia que estás compartiendo hoy, que afortunadamente vamos a compartirla para que más personas puedan identificarse o recoger? ¿Cuál sería tu mensaje final? Pues mi mensaje, pues que la gente que prevenga, que se haga controles médicos, que sea por lo menos habitual una vez al año, una vez cada 6 meses, que se hagan controles médicos, que tengan hábitos de vida saludables en la alimentación y en todo, en el ejercicio físico. Y ante cualquier mínima duda, cualquier mínimo síntoma, pues que acudan a sus doctores, o sea, al doctor de atención primaria, a la doctora y al personal de enfermería, que verdaderamente son los que te van a tratar y te van a dirigir para que puedas llevar con solera y con fuerza la enfermedad. Pues Jesús, te agradezco mucho el esfuerzo de venir hasta Zaragoza, de estar aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer escucharte. Pues muchas gracias por invitarme. Y ese Atleti cada vez tiene mejor pinta. Quiero decir, ya sufrís poco, estáis ahí arriba. No, la Champions, sufrimos. no. Ahí siempre se sufre. Un aplauso para Venga, Jesús, por favor. Gracias, Jesús. Pues vamos a continuar escuchando testimonios de pacientes en este viaje que estamos realizando sobre la diabetes tipo 2. Pues a este viaje hemos invitado al actual presidente de la Federación Española de Diabetes, Antonio Lavado. Bienvenido a Más de Dos. Un placer tenerte una vez más, la posibilidad de poderte entrevistar. Enhorabuena por el cargo recién estrenado. Bueno. Y bueno, de eso hablaremos en otro momento. Pero hoy Antonio viene a hablar en calidad de paciente, de persona con diabetes tipo 2, porque Antonio también es persona con diabetes tipo 2. Quiero conocer tu historia como persona con diabetes tipo 2, luego hablamos un poco de Fede si quieres, pero diagnosticado con diabetes tipo 2 a los 21 años, Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué recuerdas de todo eso? No tengo un recuerdo ni malo ni bueno porque pasó desapercibido en mi vida. O sea, y yo llego por un problema digestivo a un hospital y de allí salgo que tengo diabetes. Aparte de mi problema digestivo, pues tenía diabetes. En aquel momento, pues lo que me dicen es que no pasa nada. Yo estaba sumamente delgado, solía hacer bastante deporte, hacía un trabajo de mucho ejercicio, o sea, era muy físico el trabajo que tenía, y entonces todo eso, según ellos, me dijeron que mientras estuviera así no pasaba nada. La mente humana se queda con la parte buena y las demás me parece que la borramos y continuamos, ¿no? Mi vida fue cambiando durante muchos años. Cambio de trabajo, el trabajo deja de ser físico, dejo de hacer deporte porque me falta tiempo, me apunto a un gimnasio para poder arreglar algo, lo tengo que dejar porque no voy. Y así pasa mi vida hasta que 27 años después, pues tengo una parada cardiorrespiratoria. Wow. La suerte es que estaba en un hospital, tenía 2 cardiólogos a mi lado y un desfibrilador a 3 metros. Me sacaron de la parada y, bueno, a los pocos días un triple bypass. Y todo causa de tu diabetes. La verdad es que en esos momentos ese momento sí que lo recuerdo como un palo de verdad, Un aviso importante. un aviso muy importante. Yo no había hecho nada por mi salud. O sea, mi vida estaba centrada en mi trabajo.
y todo lo demás no tenía importancia. Entonces, pues bueno, yo sí es verdad que años antes de que me pasara esto, la diabetes me estaba avisando porque yo iba mucho al lavabo. Yo me tenía que levantar muchas veces a hacer pis en la noche. O sea que aviso sí que sí que había tenido. Incluso algún médico que me había visto me había advertido. Pero bueno, la cabezonería en esos momentos de que yo tengo que llegar a la meta que me he propuesto y olvídate de lo demás, y la salud no le di ninguna importancia, y después te encuentras con esto que dices, oye, sin salud no vale nada. Y entonces en ese momento sí que lo pasé muy mal. Estuve como un año aproximadamente que estuve con una media depresión, y mira que yo soy de los que me echo para adelante, pero sí que estuve bastante mal. Físicamente estuve muy bien, que todo salió muy bien, y mira, todavía estoy con el triple bypass, 18 años después. O sea que todo fue muy bien, pero psicológicamente mal. Dicen los datos que solo el 14% de los pacientes con diabetes tipo 2 asocia su enfermedad al riesgo cardiovascular. Entiendo que tú estabas en ese 86%. Yo no tenía ni idea. De cualquier manera, es que en aquellos tiempos, o sea, estamos hablando de hace un montón de años, y en aquellos tiempos no había este conocimiento que hay ahora. El conocimiento que tenemos ahora. Pero tampoco yo me había preocupado, verdaderamente es que yo no tuve aquello de preocuparme qué es lo que tengo, qué es lo que me han diagnosticado, qué puede pasar. Yo de todo eso no había mirado nada, Entonces yo sí, estaba en ese 86%, sí. Entiendo que después de ese aviso, de ese mensaje tan claro, empiezas a tomar conciencia, ¿no? Sí. ¿Cómo cambias todo? ¿Empieza inmediatamente después Sí. de ese diagnóstico? ¿Cómo lo haces? Bueno, inmediatamente después, o sea, yo tengo la suerte de que tengo una gran familia, que en ese momento se pusieron todos conmigo, comiendo lo mismo que tenía que comer yo, haciendo ejemplo ellos de lo que yo tenía que hacer, y entonces todo eso pues te va haciendo que vaya saliendo, ¿no? Ya te digo, con mucho esfuerzo, porque me costó mucho esfuerzo. Y yo verdaderamente salí de la medio depresión, por no llamarle una depresión de caballo, por meterme en una asociación. Empecé con la asociación, y eso me fue quitando de la cabeza todo lo demás. Y vi la posibilidad de que aquello, pues bueno, pues se quedara en nada, en un problema aislado en ese momento. Y verdaderamente tengo que decir que 18 años después pues ha sido así. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero sí ha sido así. Te lo pregunto como paciente, pero también como actual presidente de la Federación Española de Diabetes. Para evitar esto de lo que estamos hablando, que haya este desconocimiento, ¿qué crees que se debería hacer? ¿Qué tipo de iniciativa debería tomar la salud pública o la sociedad en general para aumentar la conciencia entre la relación de la diabetes tipo 2, en este caso con la salud cardiovascular o con cualquier otra de las complicaciones? A ver, me parece que en el Congreso de Toledo de la FEDES a mí me tacharon de revolucionario y de apocalíptico, porque pedí a la Administración que tomara cartas en el asunto, de la misma manera que se toma con el tráfico. Si hay campañas en televisión, todas las vacaciones, todas las Navidades, todas las Semanas Santas, para que la gente se cuide, ¿por qué no hay ninguna campaña? Ninguna, cuando el problema es tan tremendo. Por si fuera a decir, es un problema menor, pero que es un problema tremendo. ¿Por qué no hay ese tipo de campaña? ¿Por qué no se va? Y ese screening que se habla se hace en la calle, se va a buscar a la gente. Que sí, que nos vamos a encontrar con mucha gente cabezona como yo, que dirá, mira, a mí déjame que... Pero habrá muchos otros que no, ¿no? Entonces yo creo que hay que salir del circuito donde estamos metidos, porque verdaderamente nosotros cuando hablamos de diabetes es para nuestro circuito, y de ahí no sale. O sea, tendremos que salir a la calle a buscar esas otras personas, ese 4% de lo que nos hablan las cifras, ¿no? Para decirles que tienen ese problema y que les puede pasar eso. Luego cada uno que haga lo que buenamente pueda o quiera, ¿no? Eso depende más de una decisión de quien nos administra, entiendo, ¿no? Tomar ese tipo de yo creo que campañas. esas decisiones las tiene que tomar la Administración, pero nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena presionando y pidiendo ese salir a la calle, eso que se haga, ¿no?
Yo no entiendo todavía cómo las bebidas azucaradas que están dando tanto problema a la diabetes tipo 2, bueno, a la diabetes en general, a la vida en general, pues no se les está subiendo el IVA o no se les está haciendo unas cargas para que, pues esto tarde más en llegar a las personas, les cueste más de llegar. Yo creo que hay que hacer con todo eso el mismo proceso, con el azúcar, hay que hacer el mismo proceso que se hizo con el tabaco. Creo que tiene que haber un proceso parecido. Lo que está mal, está mal. Lo que no podemos es seguir diciendo que cierta bebida es la sensación de vivir. No podemos. O que para que tú, en tu casa, y esto es lo que dije en Toledo, no digo otra cosa, para que en tu casa haya una cena como Dios manda, tenga que ser con la pisatarra de ella. O sea, a ver, seamos sensatos. Eso hay que frenarlo. Y es que te lo ponen a las 9 de la noche cuando todo el mundo tiene hambre o está empezando a cenar. Entonces, es un mensaje que creo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y lo tenemos que hacer entre todos. Pero claro, la administración es la que se tiene que poner al mando de eso, ¿no? Vuelvo a apelar a tu parte más personal, como persona con diabetes, a una pregunta parecida a la que le he planteado antes a Jesús. ¿Qué te hubiera gustado decirte en aquel momento para evitarlo? ¿O qué te hubieras dicho en aquel momento? Conmigo es muy difícil, Ángel. ¿Hubieras sido muy crítico contigo? No, es que no hubiera hecho caso. Directamente. Directamente. Yo en aquellos momentos, yo me propuse montar una empresa y lo llevé a cabo. Y hice una empresa y hasta que no la hice no había remedio. Entonces ya me podían decir lo que quisiera, porque yo estaba en eso y no había otra cosa. Entonces, yo tuve médicos que me advirtieron, pero yo no le hice caso. Entonces, a una pregunta que le has hecho tú al anterior señor que ha estado aquí, el abogado. A Jesús. A Jesús. Pienso que aquí la parte psicológica es importantísima. Que cuando te diagnostican no puede quedarse en el médico de familia. No. Esto tiene que ser mucho más. Esto tiene que ser un equipo mucho más grande. El psicólogo te tiene que coger y tú tienes que aceptar esa enfermedad que tienes. Yo la negué durante muchos años. Pero ya te digo, a mí si me hubieran advertido, si me tuviera que advertir yo mismo, te diría, es que no me hubiera hecho caso. No me hubiera hecho caso. Porque yo era una negación total a eso. Necesitaba hacer otras cosas. Eso desde tu perspectiva personal, pero si se lo tuvieras que decir a otros pacientes, a lo mejor en situaciones parecidas a la tuya, ¿cambiaría ese mensaje? Hombre, claro. Tendría que cambiar el mensaje. ¿Cómo sería ese mensaje, Antonio? Ese mensaje es, primero tenemos que prevenir. Primero tenemos que prevenir. Y una vez que ya tenemos la patología, pues hay que advertir a esa persona que se tiene que formar. Porque yo a ver, aquí he oído hablar de educación terapéutica, de educación diabetológica, de formación y tal. Pero eso no se da. Eso lo sabemos todos que no se da. Eso se está dando en algunos hospitales de España, no en todos. En atención primaria no se da. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es por hacer que se dé en todos esos sitios. Formación, educación terapéutica en diabetes para todos. Claro que para eso a lo mejor tenemos que formar a nuestros profesionales sanitarios. Pero si le queremos ganar la batalla a esta patología, yo no veo otro camino. Los fármacos nos están ayudando mucho. Las tecnologías, que por cierto escuché ayer en una reunión que tuvimos, que no se les debe llamar ya nuevas tecnologías, porque ya llevamos mucho tiempo con ellas, por lo tanto no son nuevas. Las tecnologías que estamos teniendo ahora, pues nos están ayudando un montón. Pero sin educación, sin la formación, no hay autogestión posible. Yo no la veo. O sea, por lo tanto, tenemos que empezar a formar. ¿De qué manera? De la que sea. Pero tenemos que formar a la gente. O sea, una persona que tiene un diagnóstico de diabetes, lo primero que tiene que pasar para mí es por un psicólogo, para que le explique todo lo que le está pasando. Y luego que se forme en diabetes, que se forme en esa patología, porque es la única manera que podrá. Mira, yo después de insulinizado y tal, yo no bajaba de 8 de glicada. Yo cuando me pasó lo que me pasó estaba en 13, 12,8 o en 13.
Bajé con la insulinización hasta 8. Estaba triglicada en 8. Yo estoy ahora mismo en 6, 6,5 por la formación que he conseguido tener. Sin esa formación yo no hubiera bajado de 8. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde está el caballo de batalla. En estos últimos minutos, Antonio, te quiero preguntar en calidad de presidente de la Federación Española de Diabetes, porque te recibimos en este Experience Day, en este más de 2, como recién nombrado presidente de la FEDE. En el campo concreto de la diabetes tipo 2, ¿cuáles son las líneas de trabajo de la Federación Española de Diabetes para los próximos años en los que tú vas a estar al frente? Bueno, lo primero que tenemos, la primera batalla que tenemos es acabar con la inequidad. La inequidad de las 18 sistemas distintos, los 18 sistemas distintos, hace que haya una inequidad tremenda, y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Y también lo hablábamos ayer en esta reunión que tuvimos, que tenemos que empezar a mirar todo aquello que el vecino hace bien. Porque aquí en este país es que no miramos al que está bien. Lo hago yo y yo quiero hacer lo mío. Cada comunidad tiene un protocolo de cada cosa y no se mira en los éxitos que hay en otros sitios. Tendríamos que mirar quién lo está haciendo bien, cómo lo ha hecho, para hacerlo en todo lo demás. Pero no se hace así. Y ya no hablemos cuando las diferentes comunidades tienen diferentes partidos políticos que lo gobiernan, porque entonces ya el desmadre. Tú lo haces muy bien, pero no eres de los míos, por lo tanto eso está mal hecho. Entonces eso es una de las cosas que en las líneas estratégicas de FEDE están ahí puestas, que hay que acabar con eso, ¿no? Con la inequidad. Complicado, pero es muy complicado. Pero ambicioso a la vez. Sí, es muy ambicioso, sí. Lo sé, y sé que nos va a costar horrores si lo llegamos a conseguir, que no sé, que tengo dudas, porque hay muchos intereses creados y muchas cosas. Están saliendo concursos, o sea, licitaciones de compra pública y tal, y cada comunidad lo hace de una manera, este compra una maquinita, el otro compra la otra, y este paciente no puede tener lo que tiene este. Si tú te vas a Extremadura, tú puedes tener un sistema de asa cerrada que te lo ofrecen. No que tú vayas a buscarlo, no. El endocrino te lo ofrece. Si tú vas a Andalucía, el endocrino no puede ofrecerlo. Es el paciente el que tiene que pedir y pedir y pedir y insistir, y entonces el endocrino mirará a ver si le dejan ponerlo. Entonces, yo lo que veo es que depende de dónde hayas nacido, depende del código postal, tú tienes unos servicios en este país o tienes otros. Y con eso tenemos que acabar. Eso hay que cambiarlo. Antonio, ha sido un placer tenerte más de 2. Bienvenido al Experience Day, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, que tengas un buen día y un fuerte aplauso también para el pescado. Gracias, Antonio. Y vamos a terminar este viaje desde el punto de vista emocional, porque se ha mencionado permanentemente. Así que vamos a recibir en unos segundos a la psicóloga Gemma Peralta. Cualquiera de los proyectos que hacemos en diabetes, mi equipo y nosotros tiene que tener un espíritu constructivo, así que queremos terminar, después de todas estas exposiciones, con ese espíritu constructivo en el que nos va a ayudar Gemma Peralta. Y para hablarlo desde el punto de vista emocional, porque ha habido permanentes referencias a lo largo de todas las entrevistas. Gemma, así que, en primer lugar, bienvenida. Gracias. Me gustaría empezar preguntándote de cómo deberíamos afrontar emocionalmente un diagnóstico de diabetes tipo 2. Ajá. Bueno, gracias por haberme invitado y por poder tocar el tema emocional, que aunque ahora está muy en boga, todavía vamos un poco con retraso a la hora de tener en cuenta las emociones del paciente. Como bien ha dicho el doctor Gómez Peralta, el diagnóstico de la diabetes tipo 2 va a impactar emocionalmente dependiendo del estadio en el que se encuentre la persona y si sobre todo se han dado síntomas que la persona perciba o no, o ha sido silente y se le ha diagnosticado por una analítica por la operación de cataratas, por ejemplo.
Si tenemos en cuenta que el diagnóstico se da cuando ya hay síntomas, el impacto emocional es más alto. La persona ha percibido que se empieza a encontrar con fatiga, con ciertas dificultades y eso afecta emocionalmente. Esa afectación emocional va a depender de 3 aspectos. Uno es las creencias que tenga esa persona respecto a la enfermedad. Y esas creencias van a estar basadas en determinados componentes, que pueden ser la información que tenga por los medios de comunicación, porque haya tenido familiares ya con pacientes tipo 2, con diabetes tipo 2 y haya visto la evolución que han seguido. Y luego por toda la información que él o ella haya podido consultar al respecto. Por tanto, ese impacto emocional va a depender de esos 3 aspectos, de la información que tenga, de los referentes que tenga con diabetes y de, sobre todo, toda la sintomatología o no que haya podido notar o percibir. En cada caso es un mundo, claro, ¿no? Cada caso diagnóstico es un mundo. Sí. Lo que pasa es que los psicólogos, y he tenido la posibilidad de poder estudiar los estilos de afrontamiento en la enfermedad, y yo siempre digo que la enfermedad, en este caso la diabetes, se afronta tal como el individuo afronta otras cosas de la vida personal. Y uno no afronta la enfermedad de forma diferente a como afronta otras cosas, otras vivencias de la vida propia. En cada uno de nosotros existe un estilo determinado de afrontamiento a los hechos estresantes y, por tanto, la enfermedad. Por tanto, ese es un punto de partida que los psicólogos tenemos en cuenta cuando tratamos a personas con diabetes. Previo a la enfermedad, ¿cómo se enfrenta esta persona a otras cosas que le han ocurrido en su vida? Porque ese estilo de afrontamiento va a ser el que va a determinar cómo se enfrenta a la enfermedad. Y lo positivo de esto es que depende cómo sea ese estilo de enfrentamiento, de afrontamiento, lo podemos modular y mejorar. Y eso es clave y muy bonito de poder trabajarlo. Noelia nos está hablando de la educación en diabetes, en las diferentes fases también, ¿no? En este viaje largo. ¿Cómo se puede mantener la motivación de una persona con diabetes tipo 2 para que no se marche ni se abandone? Y sobre todo, ¿qué estrategias propondrías tú para eso? Yo siempre digo que la educación del tratamiento es clave y la verdad es que es un elemento básico en la diabetes. Pero no es lo único, no siempre el tener la información va a ser que el individuo ya la lleve a cabo. Por tanto, entre la información y la acción, aquí en medio pasa algo. Y lo que pasa es emociones determinadas que o van a obstaculizar o van a favorecer el tratamiento. Jesús y el compañero anterior han nombrado 2 cosas que me ha parecido clave y lo vemos así en los pacientes con diabetes tipo 2 y con diabetes tipo 1. Se vinculan mejor con el tratamiento si el vínculo con el profesional sanitario es adecuado. Si yo noto que lo que a este sanitario le interesa de mí es cómo me siento, cómo estoy emocionalmente y cómo me va la vida, Jesús ha dicho, no les voy a hacer perder el tiempo con todo lo que están empleando. Esto es vínculo. Y también el compañero anterior ha dicho, lo he hecho por mi familia, porque también por ellos hay que tirar adelante. Esto es un vínculo y un vínculo positivo que moviliza. Pues el paciente con el profesional sanitario, si tiene un vínculo adecuado, emocionalmente hablando, hay más posibilidad de compromiso. Y eso parece muy simple, pero todavía no se da adecuadamente. Hace poco veía una paciente y me decía, le dije a mi endocrino, ¿le puedo explicar cómo me siento? Y el endocrino le dijo, bueno, si usted quiere. No, si usted quiere, no. Es que es clave para mí. Por supuesto. Exacto, exacto. Y eso muestra un poco dónde estamos. Los profesionales sanitarios también nos dicen, bueno, pero es que si me cuenta cómo se siente y está mal, no sé qué hacer con ello. Y es cierto, también los profesionales sanitarios no todos tienen formación en cómo trabajar las emociones y eso es un hándicap todavía en la formación de pregrado, en medicina, en enfermería, en psicología. Qué importante hablar de la salud mental en todos los órdenes y más aquí. Exacto. Sigo haciendo el recorrido por lo que nos han ido contando los diferentes protagonistas porque el doctor Francisco D'Angil nos ha hablado de las comorbilidades, o sea, las pluripatologías, otras enfermedades asociadas a diabetes. ¿Cómo
afrontan emocionalmente las personas con diabetes tipo 2, esos otros diagnósticos? Eso carga mucho más emocionalmente. La persona con pluripatología normalmente pasa por diferentes estadios emocionales hasta que llega a la sensación de burnout o de estar quemado por todas aquellas decisiones, tratamientos que ha de llevar a cabo. Y este paciente es un paciente que es muy importante acompañarle emocionalmente. Y como bien dice el título aquí, mejorando la vida de personas con diabetes, a la persona con pluripatología o sin pluripatología, hay que ayudarle a llevar la vida en general y aquellas cosas que le dan sentido. Con la persona con pluripatología es importante que no perdamos de vista el que pueda mantener la calidad de vida. A veces disminuyendo algo el tratamiento. Del tratamiento te quiero preguntar, porque efectivamente hoy ha quedado también patente que hay un montón de herramientas para ampliar ese tratamiento y acompañar a una persona con diabetes tipo 2. ¿Qué estrategias emocionales sugieres cuando hay tanta cantidad, desde el punto de vista del paciente, cuando hay tanta cantidad de información y de propuestas que tienen que negociar de alguna manera un profesional sanitario con un paciente? En el caso de la diabetes tipo 2 es muy frecuente observar que cuando se proponen cambios de tratamiento, bien porque hay otras comorbilidades o bien porque requiere del tratamiento el coco o la insulina, eso lleva a un impacto y muchas veces a una resistencia emocional alta. En el caso de la diabetes tipo 2 hemos tenido la posibilidad de hacer algunos estudios de cómo tratando aquellos pensamientos negativos cuando se les propone el tratamiento con insulina favorecen la adhesión al tratamiento. Y por tanto también ese paralelismo con otras comorbilidades y otros tratamientos, cómo tratando el miedo y los pensamientos negativos con respecto a otros tratamientos que han de llevar a cabo, eso favorece que el hecho de reducir esa carga emocional y ese miedo emocional pueda favorecer la adhesión al tratamiento. Gemma, Jesús y Antonio nos han explicado sus diferentes casos personales y a los dos les he preguntado qué les diría, ¿no?, a una persona o a sí mismos antes. A mí me gustaría preguntarte a ti cómo crees que deberíamos hacer ver a una persona los riesgos que corre. ¿Cómo podrían ser los mensajes para que no ocurriese lo que Antonio ha reconocido también de, oye, me bloqueo, a mí esto no va conmigo, sino todo lo contrario, decir, aquí hay que poner cartas en el asunto? Este factor psicológicamente también nos lleva de cabeza y es que no todos los pacientes con diabetes y también con otras enfermedades crónicas se sienten vulnerables a empeorar. Esto es muy frecuente en el tabaco. Hay personas que le decimos, ¿y por qué no dejas de fumar? Y nos dicen, porque mi abuelo tenía 85 años, siguió fumando hasta los 85 y murió sin ningún problema. Este ejemplo es el ejemplo de la persona que no se siente vulnerable ante ese hecho de salud. Y muchas personas con diabetes tipo 2, también por cómo se ha hecho el enfoque del diagnóstico, sienten que eso no va a ser negativo ni tienen la posibilidad de empeorar. Y aquí hay que movilizar para que interioricen la percepción de vulnerabilidad y, por tanto, de tener un riesgo de salud. Y ese hecho no es fácil. Yo siempre digo que no hay que motivar a través del miedo. Hemos observado muchos profesionales que para movilizar a la persona les meten miedo diciendo, pues ya verás, si no te cuidas, ya verás lo que te va a pasar, y nombran todos aquellos hechos negativos. Lo que mayoritariamente hace la persona cuando se nos motiva por miedo es huir, tapar los oídos, y yo sigo haciendo lo mismo, como ha dicho el compañero, con lo cual no es una buena herramienta. Hay que utilizar otras herramientas, como podría ser, por ejemplo, la educación entre iguales, grupos de apoyo donde haya personas que también hayan pasado por esta situación, que han cambiado, como ha sido el caso de los dos compañeros anteriores, y que estas personas posiblemente pueden movilizar más al cambio de estos individuos. Y esto es muy importante, sobre todo la labor de las asociaciones al respecto de este punto. Muy de acuerdo. Gemma, la familia también ha estado presente aquí, el apoyo familiar. Sonríes, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de familia todos sonreímos. Es cierto. Bueno, habrá alguno que no, pero mayoritariamente queremos a nuestras familias. Emocionalmente, ¿hasta qué punto son importantes esos apoyos familiares? Me gustaría transmitir bien el mensaje, y es que la familia es muy importante, totalmente, pero también a veces hay que educar adecuadamente a la familia.
Muchos pacientes en la visita nos dicen, es que me quieren apoyar y lo hacen fatal, son unos pesados, todo el día me están repitiendo lo que tengo que hacer y a mí esto no me gusta. Por tanto, damos poca formación también al entorno familiar y a veces, con todo el cariño, no siempre se utiliza la forma adecuada. Cuando la forma es adecuada por parte de la familia, esto moviliza mucho al individuo, pero también hay veces que no lo hacen de la mejor manera y, por tanto, también la familia requiere de determinadas pautas y de una forma adecuada de llegar emocionalmente para movilizar. Y esto todavía no se hace y sería adecuado tenerlo en cuenta. Ya nos lo has dicho al principio ligeramente, pero ahora yo tengo que ser un poco más incisivo con los profesionales sanitarios. ¿Cómo deben gestionar las emociones los profesionales ante los pacientes? Este punto está ahora en el punto de mira a nivel de la diabetes y los profesionales sanitarios estamos insistiendo mucho desde el punto de vista psicológico en que evalúen bien las emociones del paciente, porque resulta que si las emociones son negativas van a obstaculizar el tratamiento. Por tanto, el profesional sanitario tiene que estar bien formado para detectar si se encuentra en afectaciones básicas, como pueden ser el distrés, la depresión o la ansiedad o el burnout, o estar en un momento de sentirse ya agotado y abatido. Y no todos los profesionales sanitarios tienen formación en eso. Hace poco se ha traducido en nuestro país un manual del apoyo emocional a las personas con diabetes para profesionales sanitarios y para que eso lo tengan bien en cuenta y lo puedan detectar a tiempo. Porque si se detecta a tiempo, pasa como los estadios de la diabetes, va a hacer que la evolución emocional no sea tan negativa. Y yo creo que ahí aún estamos un poco a años luz de poder llevar a cabo una buena detección a tiempo para que la persona también evolucione adecuadamente a nivel emocional. Gemma, para terminar, finalmente, ¿cuáles serían los mensajes que nos deberíamos llevar todos a casa cuando hablamos de salud emocional o de gestión de salud emocional en el caso de una persona con diabetes tipo 2? Sobre todo, entender que se ha de dar una aceptación-adaptación. Es decir, no es fácil, cualquier diagnóstico crónico de una enfermedad lo va a comportar, pero que van a pasar por diferentes fases y diferentes emociones. En segundo lugar, es que mantengan sobre todo también una adaptación a la educación y a la información. El paciente bien informado aumenta su empoderamiento, como ya hemos visto. Que busquen conexión, sería el tercer factor, que no se sientan solos, que busquen apoyo en los entornos sanitarios, en las asociaciones, en los grupos de ayuda, manifestando las emociones de cómo nos encontramos al respecto de la enfermedad y luego que no abandonen aquellas cosas que dan sentido a su vida y que las han de seguir llevando a cabo, porque si las mantienen, mejorarán también el tratamiento en la diabetes. Si me alejo de aquello que daba sentido a mi vida por el tratamiento, tarde o temprano no me voy a sentir motivado a seguirlo. Pues con todos esos consejos, que no son pocos, nos quedamos. Gemma, siempre es un placer escucharte, es un honor tenerte en Más de Dos. Yo cada vez que te escucho aprendo un poquito más de diabetes, así que siempre serás bien recibida aquí. Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso para Gemma. Y voy ya con la despedida y el capítulo de agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer a Fernando, a Jesús, a Antonio, a Noelia, a Gemma y a Fran, que se ha tenido que marchar ya a Barcelona, que han sido los que le han dado realmente el contenido a esta cita. También a todos vosotros y vosotras que estáis aquí hoy, que la verdad es que es un gustazo ver la sala prácticamente llena. Quiero agradecer a Sanofi por la colaboración, a Diabetes Zaragoza, que sé que se ha implicado al máximo con todo el Experience Day y concretamente con este Más de Dos, y a todos vosotros, que esto acaba de empezar. Es decir, la fiesta gorda viene a partir de ya, en las próximas horas, y que os esperamos a todos en el Diabetes Experience Day a partir de mañana. Así que muchísimas gracias y nos vemos.